Hola, me presento. Yo soy Juan José Trujillo Portilla, de fisioterapia de primer semestre. A continuación, vamos a mirar cómo fue la situación económica, política y religiosa que vivió Jesús, todo acerca del reino de Dios, los 4 principios fundamentales y cómo el concepto del reino de Dios se aplica a mi vida personal, familiar y profesional. Bueno, como primer tema vamos a mirar cómo era la situación económica, política, religiosa que vivió Jesús. Eso lo tomé de Pisaca y Barrondo, de algunas ideas del cristianismo sobre economía y su observancia en la realidad actual, básicamente de un sitio web. ¿Listo? Lo vamos a dividir en 3 partes: agricultura y comercio, impuestos romanos y trueque de monedas. En agricultura y comercio, básicamente la economía de la región se basaba principalmente de la agricultura del comercio. Sin embargo, existía una gran desigualdad con terratenientes ricos y campesinos pobres. Jesús mismo provenía de un entorno humilde, siendo hijo de un carpintero. Los impuestos romanos imponían fuertes tributos a la población judía, lo que generaba gran resentimiento y agravaba la situación económica de muchos. Y por último, trueque y monedas, que básicamente, aunque el trueque era bastante común en esa época, también se utilizaban bastantes monedas tales como pruta, denario y dracma. La situación política la tomé de Guía 3, La Libertad. También la vamos a dividir en 3 ramas un poco pequeñas. La primera, dominación romana. Básicamente era que cuando Palestina se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, lo que generaba tensiones y conflictos constantes, más o menos en esas épocas. Por otra parte, el Sinderín era el máximo órgano de gobierno judío, con poderes religiosos y judiciales. Sin embargo, su autoridad estaba limitada por la ocupación romana. Y para finalizar la situación política, podemos recalcar que los movimientos revolucionarios existían en diversos grupos que se oponían a la dominación romana. Además de esto, buscaban la independencia de Judea. Jesús, aunque no lideró ningún movimiento político, sus enseñanzas sobre el amor al prójimo y justicia social resonaron en muchos de estos grupos. Y la situación religiosa la sacamos básicamente de los evangelios, los 4 evangelios más o menos principales, específicamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que básicamente lo dividí en 3 ramas. La primera, fervor religioso. La religión era un aspecto central de la vida de los judíos en aquella época, pero existía un gran fervor religioso y una fuerte adhesión a tradiciones y leyes judías. Por otra parte, los fariseos y saduceos eran 2 de los principales grupos religiosos de la época, con diferentes interpretaciones de la ley judía. Por esto, Jesús se enfrentó a ambos grupos en diversas ocasiones. Y básicamente, para finalizar, existía una gran expectativa entre el pueblo judío por la llegada del Mesías, un Salvador que liberaría a Israel del pueblo romano. Ahora, pasando al siguiente tema, el reino de Dios. Según lo que expone José Antonio Pagola, se puede entender de las siguientes maneras. Primero, la experiencia de Dios. El reino de Dios no se limita a una religión o a un conjunto de creencias, sino que presenta una nueva experiencia de Dios que transforma la vida de las personas. Es una forma de vivir que refleja cómo Dios actúa y desea que actúen los seres humanos. Segundo, compasión y dignidad. Págola describe el reino de Dios como la irrupción de la compasión divina en el mundo. Se trata de un espacio donde se busca la dignidad de los últimos y se promueve una vida más justa y solidaria para todos, especialmente para los más necesitados. Tercero, transformación social. Jesús utilizó el término reino de Dios Tercero, transformación social. Jesús utilizó el término reino de Dios para proponer una visión de cómo sería la vida si las personas actuaran de acuerdo a los valores divinos. Esto implica un cambio en las estructuras sociales y políticas, donde la justicia, la paz y la compasión prevalecen sobre el poder y la opresión. Cuarto y por último, no es un lugar físico. El reino de Dios no se refiere a un lugar geográfico o a un estado futuro, sino a una realidad que se puede vivir aquí y ahora.
en la medida en la que las personas se comprometen a actuar con amor y justicia en sus relaciones y en la sociedad. En resumen, el reino de Dios es una invitación a vivir de manera que refleje la bondad y la compasión de Dios, transformando así la vida personal y comunitaria. Como siguiente tema tenemos los 4 principios fundamentales del reino de Dios. Como primero tenemos compasión como principio de actuación. Pablo enfatiza que Jesús vivió y comunicó una experiencia de Dios centrada en la compasión. No se trata de un Dios indiferente o lejano, sino de un Dios que se involucra en la vida de los humanos y que actúa con amor y solidaridad hacia los necesitados. Como segundo, tenemos dignidad de los últimos como meta. La dignidad de los pobres y marginados es un objetivo central en la enseñanza de Jesús. Pablo sostiene que el reino de Dios implica reconocer y elevar la dignidad de aquellos que sufren y que la verdadera religión debe buscar justicia para ellos. Como tercero, actuación terapéutica como programa. Jesús se dedicó a los más pobres e indefensos, priorizando su vida y bienestar por encima de las normas religiosas. Su enfoque no se centra en la moral o la ley, sino en aliviar el sufrimiento y promover la vida de las personas. Como cuarto y último, tenemos perdón como horizonte. El perdón es otro principio clave de la enseñanza de Jesús, que invita a la reconciliación y a la superación de los conflictos a través del amor y la comprensión. A nivel personal, el reino de Dios no lo vivo como tal, como alguna guía o camino de manera religiosa o por convicción de alguna religión, pero sí la vivo por mí mismo con mis propios valores y convicciones, que logro compartir con los ideales del reino de Dios. A nivel personal, vivo el reino de Dios de forma empática, más que nada con las demás personas a mi alrededor. Me gusta ponerme en el lugar de las personas y apoyarlas lo más posible en todo lo que me pueda hacerlo. Puedo decir lo mismo a nivel familiar, ya que mi misma familia fue la que me enseñó a que ese pensamiento hacia las personas no es algo malo, y que siempre hay alguien con algo en lo que podemos ayudar de alguna manera sin importar su magnitud, si es grande o pequeña. E indirectamente también hablé sobre una de las razones por las cuales elegí esta carrera, cómo puedo avanzar con mis conocimientos y grandes cosas con el fin de que pueda ayudar a los demás y brindarles una oportunidad de una vida más amena. Como conclusión, debo recalcar la importancia del reino de Dios como concepto para la religión, para las demás personas en general sin importar su religión o creencia, y también para los aspectos profesionales, sociales, académicos y así sucesivamente, porque gracias a estas creencias y prácticas podemos tener una vida en unión y comunidad, y así poder crecer como personas y como sociedad. Muchas gracias.